Un debate sobre la estructura de tenencia de la tierra es más que un debate sobre eficiencia, economía de escala y rendimientos. Un evento que muestra de manera condensada la complejidad del problema de la tierra y su concentración es la reforma agraria. Por ello me permito tocar con cierta amplitud el tema que las reformas agrarias han cumplido en el pasado y su vinculación con procesos actuales. Las reformas agrarias del pasado en el Perú y en otros países de la región tuvieron como una de sus principales justificaciones la existencia de una gran concentración de la propiedad de la tierra, que impedían o hacían difícil la modernización, que era la propuesta de desarrollo nacional en la época, y la consolidación de la democracia. En los años 90, o sea, 20 o 30 años después de estas primeras reformas agrarias, en los años 90, las agencias internacionales como el Banco Mundial y la FAO contribuyeron a poner en agenda nuevamente la reforma agraria por la demanda de países como Sudáfrica, Colombia, Brasil, Guatemala, Filipinas, Indonesia y recientemente también Bolivia. Más aún, en el último lustro ha emergido como un nuevo problema vinculado a la tierra el llamado land grab, cuya traducción aproximada es apoderarse de la tierra o acumular la tierra, proceso por el que estados, a través de sus gobiernos, compran o arriendan a otros países, algunos muy pobres, inmensas áreas de tierras agrícolas para garantizar su propia seguridad alimentaria, la del país adquiriente, o para la provisión de agrocombustibles, para la extracción de recursos del subsuelo o con fines especulativos. Este proceso internacional de concentración ha concitado la atención también de agencias internacionales de las Naciones Unidas, de la FAO, del Banco Mundial, por los riesgos que implica para la seguridad o inseguridad alimentaria en el mundo la distracción de las tierras para fines no alimentarios, en el caso de agrocombustibles, el encarecimiento de los alimentos y la marginación de la agricultura familiar. Puede apreciarse así que el tema del control sobre la tierra tiene muchas implicancias que desbordan ampliamente una dimensión de eficiencia microeconómica y que se vincula a procesos políticos, sociales y aún culturales. Luego de la reforma agraria que se ejecutara en el Perú en el periodo 69-75, el campo del país quedó dominado por la agricultura familiar, luego de la disolución de las cooperativas agrarias de producción. Y una parte sustancial de esta agricultura familiar es plenamente comercial, totalmente articulada al mercado, y otra parte, también muy numerosa, es campesina o comunera, vinculada al mercado, pero con menor intensidad. Y dominio abrumador de la presencia de la pequeña agricultura quedó claramente registrado en el censo agropecuario del año 94, y además registró que 3/4 partes de las tierras de cultivo bajo riego estaban en manos de explotaciones agropecuarias menores de 20 hectáreas, así como 2/3 de los cultivos de secano. O sea, gran parte de las tierras están en manos de lo que podríamos llamar, agricultura familiar, de la agricultura. ¿Y por qué se hizo una reforma agraria en el Perú? Fue más que un tema de redistribución de un recurso físico. Es necesario recordar que el proceso de concentración de la propiedad debe ser visto como el más reciente de una larga historia. Fueron varias las causas de la reforma agraria iniciada en el 69, pero ciertamente no fue porque a un grupo de militares izquierdistas se le ocurriera. Hay que recordar los antecedentes de la reforma agraria del año 69. Así, la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda del gobierno de Prado, a finales de los 50, el acuerdo de los países de América Latina de realizar reformas agrarias en la reunión de la OEA en Punta del Este, en Uruguay, en el año 62, la ley de bases de la reforma agraria en el Perú de este mismo año, los intensos y masivos movimientos campesinos por la tierra también de estos años, la ley 15037 dada por Belaunde en 1964, y finalmente la ley 1716 del año 69 dada por Velasco, que a diferencia de la anterior, de la de Belaunde, se acompañó de voluntad política y de los medios necesarios para ejecutarla. Esta última ley no solo expropió las haciendas, sino que liquidó los rezagos semifeudales y el trabajo servil en el campo. La reforma agraria no fue un éxito en términos de producción, pero al redistribuir los activos, la tierra,
Sin duda, redistribuyó las fuentes de ingresos a favor de las familias beneficiarias y al desplazar a los terratenientes tradicionales debilitó el gamonalismo y al hacerlo contribuyó a la democratización de la sociedad rural y al acceso a la condición de ciudadanos a centenares de miles de pobladores rurales. Ahora bien, diferentes modelos de desarrollo económico también construyen sociedades diferentes. Hay mensajes que marcan. Lo ha dicho con claridad el presidente Alan García: los recursos naturales son para la gran inversión. Los que poseen hoy esos recursos, entre ellas las comunidades campesinas y nativas, no son capaces, afirma el presidente, de aprovecharlas, pues no tienen la educación y los recursos económicos requeridos. Esos recursos deben ser explotados, por tanto, por la gran inversión. Esta no solamente traerá las tecnologías, el conocimiento y el dinero, sino también creará empleo. Los campesinos y los nativos, continúa el presidente, deben trabajar para ellos. Y finaliza diciendo que quienes se oponen a sus planteamientos con argumentos relativos a los riesgos ambientales de tal propuesta o por la defensa de los derechos laborales son los que siempre se oponen al desarrollo. Esta, en síntesis, es la propuesta desde por lo menos comienzos de la década de 1990 hasta la actualidad que el presidente García ha verbalizado de manera tan elocuente. Pero una economía de un país controlada por 50 o 100 grandes empresas genera una sociedad muy diferente a una economía con 50.000, 100.000 o 500.000 empresas pequeñas y medianas. En la primera situación, la concentración del poder económico se acompaña de una inmensa influencia política y por ende sobre la orientación de las leyes y demás decisiones públicas, como el destino de los recursos fiscales, el régimen laboral, los derechos de propiedad sobre los recursos y las condiciones de acceso a ellos, los niveles impositivos, etc. Esta influencia será tanto mayor cuanto menor sea la capacidad y solidez del Estado y menor su autonomía respecto a grupos de interés para gobernar con equidad. Un caso emblemático, pero no el único, es el del Grupo Gloria, propietario de las empresas azucareras que concentran la mayor parte de las tierras de la provincia de Ascope. O sea, son dueños de más de 40.000 hectáreas sobre 64.000 hectáreas de esta provincia. Además de lo que significa como poder económico, le da a este grupo una inmensa capacidad de influencia sobre los 8 municipios distritales, el municipio provincial y sobre sus 120.000 pobladores. Es claro que en este caso su influencia se proyecta también al ámbito nacional. Por ejemplo, no ha podido prosperar la iniciativa parlamentaria de limitar la propiedad de las tierras de cultivo a 40.000 hectáreas, proyecto que estaba dirigido obviamente a limitar el expansionismo del Grupo Gloria. Es cierto que el caso de este grupo es extremo. Una propuesta de crecimiento y modernización de la agricultura sobre la base de propiedades de miles de hectáreas de tierras de cultivo en un país en el que las tierras son escasas y en el que las diferencias sociales y económicas son muy grandes, no solamente ahonda la inequidad, sino que aminora el ritmo del desarrollo económico y es un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. Las nuevas áreas ganadas por las obras de irrigación contribuyen a la concentración de la propiedad sobre las tierras. Lo paradójico es que en una opción económica y de sociedad que pone los derechos de la propiedad en el centro, se termina por excluir de esta propiedad a la mayoría para concentrarla en una minoría. Desde los años 90, la legislación ha tendido a delimitar los derechos de pequeños agricultores y comunidades sobre sus tierras, mientras que por otro lado se utilizan los recursos públicos en irrigaciones para ampliar la frontera agrícola sobre tierras que también son fiscales y luego transferidas a un número reducido de inversionistas. Es decir, en lugar de ampliar las oportunidades para agricultores y campesinos que bien las necesitan y que son las que garantizan la seguridad alimentaria del país, se amplían para quienes finalmente tienen ya una situación de privilegio. No es posible que las sociedades sean perfectamente igualitarias, claro está, pero sí es posible orientar las políticas para que todos tengan oportunidades similares. No hay dudas sobre la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de estas políticas. Pero aquí sucede lo contrario. Existen centenares de miles de agricultores y por lo menos 500.000 de ellos no son minifundistas, o sea que tienen posibilidad de ser viables,
que ocupan millones de hectáreas con escaso acceso a bienes públicos. La eficiencia de la agricultura a pequeña y mediana escala mejoraría notablemente con inversiones en infraestructura vial, energética, acceso a la información, con acceso a servicios financieros y no financieros, con un apoyo decidido a la formación de asociaciones. Pero la paradoja es que las grandes inversiones públicas para el agro, que son estas orientadas a las irrigaciones, no van a las personas que ya están involucradas en la producción agraria ni a los espacios en donde las tierras ya están cultivadas. Van más bien a áreas despobladas con tierras seriasas, en lugar de satisfacer las carencias de todo tipo de la mediana y pequeña agricultura, que es la que garantiza la provisión de alimentos y en donde persiste la pobreza rural. Por tanto, los costos de oportunidad de las inversiones públicas en grandes obras de irrigación para ganar nuevas tierras son muy altas. Queda pendiente el argumento de la eficiencia de la gran propiedad, de que solo en grandes extensiones se puede ser competitivo, de que para lograr economía de escala se requieren centenares y mejor miles de hectáreas. Este es un tema que merece estudios comparativos. No conozco estudios, no digo que los haya, pero no conozco estudios que demuestren que por debajo de las 1.000 o 2.000 o 5.000 hectáreas no hay rentabilidad o eficiencia o competitividad. Los estudios comparativos son importantes y deberían hacerse. Pero es claro que en las condiciones actuales, la agricultura familiar o de pequeña escala está en una situación de desventaja debido en gran parte a la ausencia de políticas públicas orientadas a facilitar su viabilidad. Afirmar que en un partido de básquet los dos equipos contendientes tienen las mismas oportunidades, pues ambos juegan en la misma cancha y con las mismas reglas, es engañoso, si el promedio de altura de uno de los equipos es 1,90 m y el del otro 1,65 m. Las reglas están hechas para que ganen los más altos. Y parte de los argumentos por los que la gran inversión trata de legitimarse también es que crea empleos. Pero cualquier actividad productiva crea empleo. Si la gran empresa agraria crea más empleo por unidad de superficie que la agricultura de pequeña escala, es materia de un estudio empírico, aunque estudios realizados en otras partes del mundo dan la ventaja en materia de empleo a la agricultura de pequeña escala. En cuanto a las relaciones laborales en la gran empresa agraria, es cierto que suele ser superior a la de los asalariados en las empresas más pequeñas, entre otras razones por las exigencias de los importadores de nuestros productos. Pero varios estudios de caso muestran que la calidad del empleo deja mucho que desear, particularmente en el caso de las mujeres. Y según la encuesta nacional de hogares, el grado de incumplimiento de la legislación laboral agraria en la costa es muy alto, aunque la información no llega a discriminar el tipo de empresa. Es preciso recordar nuevamente que la seguridad alimentaria del país depende de la mediana y pequeña agricultura, y solo por este hecho merecería un apoyo que no recibe la moderna agroindustria, que no produce para el mercado doméstico. La relación entre la extensión del predio y la eficiencia, sin embargo, sí ha sido motivo de estudios internacionales y desde hace tiempo. Pero los resultados de estos estudios llevan a conclusiones que son más bien favorables a la agricultura de pequeña escala. En una reciente publicación del Banco Mundial, y con esto termino, quizá el más renombrado especialista en el tema relativo a tenencia y estructura de tenencia de la tierra, Hans Binswanger, escribió, cito textualmente: por un lado, ha emergido un consenso sobre el rol fundamental del desarrollo de granjas a pequeña escala en el proceso de reducción de la pobreza. Por otro lado, ha habido un perenne desacuerdo acerca de la importancia económica de las granjas a pequeña escala. Por ejemplo, a menudo se presume que las granjas a pequeña escala son atrasadas y que separar las granjas grandes dará como resultado una pérdida de la eficacia en la economía. En realidad, casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio. Los agricultores a pequeña escala, por lo general, usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala,
que dependen principalmente de mano de obra contratada. Esta relación inversa entre el tamaño de granja y productividad implica que la agricultura se caracteriza por lo general por deseconomías de escala, lo que significa que la redistribución de la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer ganancias de eficacia a la economía. Hasta ahí el texto y muchas gracias. Creo que después de la reforma agraria, digo, felizmente tenemos Chavimochic y felizmente tenemos Majes. A la reforma agraria yo la calificaría como un fracaso rotundo. Yo veo que Fernando dice que no hay que medirla por el lado productivo, que ahí efectivamente pudo haber fallado. Pero lo que falla en el lado productivo es un fracaso en lo social. Esa es la impresión que yo tengo. Todos hubiéramos querido que tenga éxito la reforma agraria, pero para eso tuvo que haber tenido éxito en el lado productivo. Lo que yo he visto de la reforma agraria es pobreza, y peor que pobreza, empobrecimiento. Yo viví la reforma agraria consciente, yo era joven y por supuesto vivíamos en el campo, y sí, los primeros años hubo una mejora económica notable de parte de los beneficiarios, pero duró muy poco. Fue pues la inercia de empresas productivas que, transcurridos 5 o 6 años, empezó la debacle. Entonces, yo sería más claro en calificar la reforma agraria. Yo creo que la reforma agraria precisamente es el origen del terrorismo en el Perú, por ejemplo. Yo llego a pensar eso, ¿no? Sin tener muchas bases sociológicas o antropológicas, no conozco yo de esas cosas, pero el Perú no tenía esos problemas de terrorismo que vinieron por los 80s, cuando ya la reforma agraria terminó de empobrecer a la mayoría de los beneficiarios. Decía que felizmente tenemos Chavimochic y felizmente tenemos Majes, porque Majes es anterior a Chavimochic. En Majes se ha dado lo que de alguna manera reclama Fernando con muy buena intención, ¿no? Que hagan estas irrigaciones en favor de la economía familiar, la agricultura familiar, y por eso las parcelas de 5.5 hectáreas de Majes. Y Majes es un fracaso desde el punto de vista productivo. Nosotros en Información hemos evaluado Majes y lo hemos comparado con Chavimochic. Majes es muchos propietarios de pequeñas parcelas, Chavimochic es pocos propietarios de parcelas grandes, pero Chavimochic es mucho trabajo para gente pobre, trabajo formal. También de alguna manera no concuerdo con esa apreciación crítica que haces, Fernando, lo digo con todo respeto, del trabajo formal de la agroindustria formal. No descarto que haya casos de abusos y aprovechamientos, pero comparar el estándar laboral de las empresas agroindustriales fiscalizadas por las Ministerio de Trabajo, de Salud, etcétera, con la calidad del empleo que de hecho se da en la agricultura familiar es ser poco objetivo. Y cuando uno ve Chavimochic y lo compara con Majes, en lo social, Chavimochic es mucho más beneficioso que Majes. Por eso, el desarrollo de urbanizaciones a cargo de empresas constructoras que no tienen nada que ver con las agroindustrias y que vio en la masa laboral empleada con beneficios sociales una oportunidad de desarrollo urbanístico muy interesante. Y eso explica los centros comerciales de Trujillo y todo lo demás. Entonces,
nosotros sí tenemos, aparte de la reforma agraria, sí podemos ver en Majes y Chavimochic dos modelos absolutamente contrapuestos de irrigaciones y el tema del tamaño de las tierras. Después te has referido al Grupo Gloria. El Grupo Gloria, no lo niego, constituye una preocupación y lo pone como, en general todo el Perú lo pone como una amenaza, la principal amenaza de concentración de tierras. El Grupo Gloria compró Casagrande cuando esta era un antro de corrupción. Yo conocí Casagrande corrupta hace 10 o 15 años. Yo conocía a proveedores que tenían que coimear a los compradores para que le compren y después, pero era muy rentable porque después coimeaba al almacenero para que le devuelva su mercadería y al final hacían negocios dándole la vuelta N veces a todos los repuestos, a todos los abastecimientos y demás. Yo conocí a usureros que financiaban a Casagrande, sabiendo los directivos de Casagrande que no iban a poder pagar, subvaluando el valor del azúcar con la cual ellos se iban a cobrar. Eso era insostenible, ¿no? Y bueno, entró el Grupo Gloria y, repito, salvó a una empresa corrupta hasta la médula. Toda la dirigencia de Casagrande estaba podrida y todas las sucesiones eran para robar y estafar a la gente. Después compraron Cartagio, Sintuco y Chiquitoy, por eso crecieron. ¿Y a quién se lo compraron? Al Grupo Rubini, a un grupo empresarial que quebró. Entonces, ¿dónde está el problema? Digo yo desde afuera, ¿no? ¿Quiénes son el Grupo Gloria? La familia Rodríguez, Jorge y Víctor Rodríguez. Nuevamente, son dos personajes que merecen ciertas preocupaciones por su codicia, por su avance, pero ellos fueron camioneros en sus inicios. Ellos tenían un camión y nacieron de ser camioneros. Y es gente de trabajo bárbaro. Cuando compraron Casagrande, me consta, yo fui a Casagrande y Jorge Rodríguez, el dueño, vivía en la balanza, porque él estaba seguro que le robaban los pesos. Y él dormía en la balanza de Casagrande. Entonces, por esa gente yo me quito el sombrero. Y así como los Rodríguez, hay otras historias de éxito en el Perú que a mí me gustaría destacar y por supuesto voy a mencionar unas cuantas. Wow, un bodeguero de la esquina, terminó siendo un hombre de una familia exitosísima. Don Julián Bustamante tuvo una bodega en Cerro de Pasco y desarrolló Industria Surge, una industria exitosísima que después se vino a menos, pero tuvo éxito. En el Perú se puede tener éxito partiendo desde abajo cuando hay trabajo. Joaquín Ormeño, otro empresario que también tuvo mucho éxito, aunque ahora su empresa pudiera estar en mala situación. Y el caso más exitoso, más emblemático de todos, el Grupo Añaños. Unos ayacuchanos que en su garaje, creo, de su casa, empezaron a hacer gaseosas y hoy día son unos hombres de una familia exitosísima. Entonces, eso es lo que yo creo que queremos para el Perú. Ese tipo de personas que a base de trabajo, ¿no?, se hagan un camino de triunfo. Yo soy agricultor, yo tengo una experiencia que quisiera comentar. Yo estoy en Comisa, que es una empresa, es un proyecto etanolero y que ha incorporado en la estructura societaria de la empresa con el 15% a la cooperativa La Golondrina, allá en Mayaritos, Suyana. Esta empresa, esta cooperativa, aportó 26.000 hectáreas de desiertos, ¿no? Y esta empresa ha conseguido un fondo de inversión británico que va a traer $200 millones para bombear aguas sobrantes del río Chira y poner en valor un desierto que jamás
se trabajó, sino solo se pastoreó con unas cuantas cabras. Entonces, ¿qué de malo tiene, ¿no?, que se asocie una cooperativa pobrísima, que tiene apenas 300 hectáreas de arroz, que por supuesto se las han reservado, y aportan a una empresa, sociedad anónima, 26.000 hectáreas de desiertos para que ésta la ponga en valor? Eso para mí es lo moderno. También, de manera personal, estoy en Humay Pisco, ahí tengo una empresa vitícola, y se me acercan parceleros hablando de agricultura familiar. René Ibárcena, un arequipeño, 70 y tantos años, con cáncer, se quiere ir a tratar a Arequipa y sus hijos ya no quieren trabajar en la tierra. Eso hay mucho en el Perú. Los jóvenes no quieren estar en el campo, prefieren venir a la ciudad y les va muy bien. Y son brillantes, estudian, tienen éxito. El campo se está despoblando. No existe esta cosa romántica de la agricultura familiar. Los jóvenes no se están quedando en el campo y vienen a los que sí queremos estar en el campo y nos piden que les compremos sus parcelas de 5 hectáreas, 2 hectáreas, a 12, 15.000, 25.000 dólares por hectárea. El valor de las tierras en el Perú está subiendo a un ritmo vertiginoso. En Ica, hace 15 años, se compraban tierras a 5.000 dólares por hectárea. Hoy se habla de 20, 25.000 dólares. En Piura, donde estamos también operando, lo que costaba 2, 3.000 dólares por hectárea, hoy es 8, 9, 10.000 dólares por hectárea. Y eso es bueno para la gente pobre que necesita dinero y tiene que vender. El proceso de venta de parcela es verdad, es un proceso traumático. Se vende normalmente por viejos, al final de la vida, cuando han hecho todo el esfuerzo posible para que los jóvenes hereden la vocación de sus padres, pero no lo han logrado. La pregunta es, ¿qué van a hacer estos pobres viejos? Normalmente es cuando enviudan, él o ella, y se quedan solos, y es ahí donde se presenta la oportunidad de venta. Ese proceso es incontenible, es muy lento. El mercado de tierras en el Perú no es dinámico como uno quisiera. Es muy lento, ¿por qué? Porque se da en ese estado de la vida cuando ya no hay otra alternativa que vender, porque ningún hijo o familiar quiere hacerse de esa tierra. Esa es la verdad, eso es lo que nosotros vivimos en el campo. Entonces, para terminar, quería decir que un mensaje algo positivo. Yo estoy seguro que muchos acá somos dueños de Casa Grande, del Grupo Gloria, si no directamente a través de las AFPs, de nuestras aportaciones. Millones de peruanos estamos siendo dueños de las empresas agrarias, azucareras, que se cotizan en bolsa. Eso es lo moderno. Y el que quiere, se lo recomiendo. Gloria dio excelentes frutos cuando como que está listada en bolsa y uno puede poner sus ahorros pequeños en este tipo de acciones y funciona. Uno adquiere valor a través de la compra de acciones de este tipo de empresas. Entonces, lo que debemos promover los peruanos en el Perú para resolver el tema de pobreza y la justicia social que todos queremos es ir a lo moderno, al concepto de sociedades anónimas. Nada de la tierra para quien la trabaje, porque eso fracasó y seguirá fracasando. Eso de que lo productivo no sucedió, pero lo otro sí, eso no es una ilusión. Tiene que funcionar productivamente, así es la vida. Si las economías de las empresas y las familias y los países no progresan, no hay justicia social, no hay equidad, no se logra lo que se quiere. Entonces, seamos optimistas, dejemos libre el tema de propiedad de la tierra, simplemente porque no funciona el ponerle límites. Repito, tenemos la experiencia de la reforma agraria que hay que decirlo con todas sus letras, fue un fracaso total,
y uno puede dejar que las tierras sean grandes y ser dueños de una manera inteligente y moderna a través de la participación accionaria. Eso de que cada uno tiene su lote es un concepto, en mi opinión, retrógrado, y felizmente existen estos otros mecanismos de participación en sociedades anónimas. Gracias. Especie de exposición, pero me comunica al llegar acá que la modalidad es la de un expositor y nosotros somos ponentes. Con todo, quisiera fijar la siguiente vista, que he recogido de un proyecto de ley presentado felizmente ya oportunamente, en alternativa al proyecto de ley que la célula parlamentaria aprista ha presentado, fijando la propiedad de la tierra hasta 40.000 hectáreas cultivables. Y esta, como verán ustedes, es de un liberal, el tercer presidente de Estados Unidos, el creador incluso del borrador, la Declaración de la Independencia, de modo que no habría ahí posibilidad de duda. Y lo señalo, que hay que tenerlo presente, sobre todo cuando al final se dice, si no lo hacemos, el derecho fundamental de trabajar la tierra regresa al que no tiene trabajo. Es decir, si no se mantiene una relación entre el que labora la tierra para producir, o no se mantiene una relación con las fuentes de trabajo, las condiciones para que este recurso natural, que es la tierra, agotable, socialmente se hacen no sostenibles. Fernando Eguren ha presentado básicamente lo que es una nueva fase del desarrollo económico, de la modernización agrícola en la costa, a base de las nuevas empresas que están dando lugar al nacimiento de nuevas haciendas, de lo que le denominamos el neolatifundio. Y señala, creo certeramente, que este debate no debe quedarse solamente alrededor de la eficiencia, de las economías de escala o del rendimiento, como de algún modo lo hace quien me antecedió. Y esto tiene que ver sencillamente porque la tierra tiene, para quien la trabaja, elementos de connotación social, de identidad cultural, de visión del paisaje, es decir, de una serie de elementos que más claramente han sido expuestos recientemente con el movimiento de las comunidades amazónicas, que han dado lugar a que en el Perú tierra ahora vaya directamente vinculado a territorio, tierra vaya directamente vinculado a identidad cultural, tierra vaya directamente vinculado a la necesidad de un Estado inclusivo que reconozca nuestra condición plurinacional, para que efectivamente en el Perú existan condiciones de democracia sostenibles, sustentables. Fernando también